temas lamentablemente del crimen organizado, temas de democracia. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde te gusta? No sé, está todo muy acelerado, ¿no? Como que te distraes tantito y ya te perdiste 3 notas rojas, un escándalo, Sí, un chapulineo un chapulineo. que se está dando en todos lados. Si uno se Son los duerme y deja de tiempos, son revisar los las tiempos. noticias y 10 minutos y te da culpa, ¿no? O sea, ya me perdí algo seguramente importantísimo. Y sí. ¿Te gustaría empezar por un balance de la movilización del domingo pasado, de la cual hablamos largamente hace Sí. 8 días y que estuvo, bueno, llena de personas? Pues mira, la verdad es que sí creo que hay que destacar que hubo una buena afluencia, buena convocatoria en muchas ciudades del país y creo que eso es bueno, es positivo. Creo que se puede decir que fue un éxito ese llamado, no fue solo una concentración, claro, la más grande aquí en la Ciudad de México, pero fueron concentraciones en distintas ciudades. Creo que es legítimo que haya habido convocatoria, por supuesto, de organizaciones de la sociedad civil, pero también de partidos. Me parece lógico y me parece bueno. De acuerdo contigo, porque mira, está el ejercicio del derecho a manifestarse. Claro. Y ahí está, cumplido. Y también el derecho que tenemos todas las personas a tener preferencias o repudios políticos. Y qué bien, pero a mí me parece, no sé tú qué opines, Claudia, que se disfrazó un poquito las movilizaciones y la concentración porque fueron muy enfáticos parte de sus organizadores en decir: no hay partidos políticos, no va apoyo de ninguna candidatura, no va tampoco crítica a ninguna de la candidatura y somos los ciudadanos y nada de partidos políticos, que no está mal que lo haya, y sí lo hubo. Entonces yo digo, pues ¿por qué no ponerle las cosas por su nombre? Que le fueron y le mentaron la madre al presidente, y me dijo el lunes el senador Álvarez y Casa, a quien siempre le agradezco, que siempre me toma la llamada, que él incluso le gritó narcopresidente a Andrés Manuel López Obrador sin pruebas. Así me dijo el senador Álvarez y Casa. Entonces, bueno, pues sí está bien, pero que no digan que son apolíticos y que no es en repudio o a favor de alguien. Sí lo es. No sé tú qué opinas. Pues mira, primero a riesgo de que me digas que es como una salida, creo que todo lo que es público es político por definición. Entonces, si tú como ciudadano, que no necesariamente, digamos, quieres apoyar un partido o una opción política, te sales a manifestar, estás haciendo política. ¿No? Y creo que en ese sentido, lo mismo vimos este domingo, gente que acudió al llamado de partidos o de coaliciones o que iban a hablar mal del régimen y del presidente, también gente que orgánicamente dijo voy a ir porque sí me preocupa que la democracia esté en entredicho, la percibo en riesgo, y creo que vimos las dos cosas, casi como en todas las marchas. Debo decir, y se vale que me digas que estoy sesgada, debo decir que casi como en todas las marchas, salvo las que convoca Morena, porque las convoca desde el gobierno, y siempre tienes muchísimo más posibilidad, vamos a decir, de movilizar a la gente que acuda a tus marchas. Pero en general, me parece que en las marchas o concentraciones convocadas por quien sea, hay gente que va acarreada, hay gente que va legítimamente convocada por una organización o persona en la que cree y quiere respaldar, y hay gente que va de manera orgánica. Sin duda. Y creo que eso lo vimos también este domingo, ¿no? Gente que iba, como en las anteriores marchas a las que yo fui, porque se levantó y dijo quiero ir, y gente que iba porque la llamó o la convocó un partido político, una coalición o un personaje con el cual se identifica. A ver, vamos a hacer aquí una pausa, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me parece también que decirle acarreado a alguien que llega tras la convocatoria de una organización política sería injusto, porque no son acarreados, no porque es lo están mismo, yendo por su voluntad. Exactamente. O sea, ya cuando les pagas, o los extorsionas, entonces ya estaríamos hablando de acarreo. ¿Estás de acuerdo? Pues vas porque, oye, compartes una visión con ese personaje, con esa coalición, te invitan, vas, no eres un acarreado. Porque luego dicen que hay acarreados porque llegan a las movilizaciones en camiones, y llegan, sí, muchísimos en un camión, pero pues sí, pues vienen de otros estados. Es un tema logístico, y es más se fácil. Ponen de acuerdo, pues ni modo que llegaran a caballo, ¿no? Y cada quien por su propio pie se vale, pero también si estás organizado con otros amigos que piensan como tú, pues se vale llegar juntos, ¿no? Yo creo que eso no tiene ningún tema de acarreo, pero sí me parece que fue exitosa, me parece que se vale decir que fue que cumplió con sus objetivos.
Creo que es lamentable que se haya descalificado este esfuerzo tanto desde la mañanera como en el discurso de registro de Claudia Sheinbaum como candidata. La verdad es que creo que no necesitaba hablar de la marcha ni contraponerse a la marcha, o más bien a la concentración, pero pues bueno, también son los signos de los tiempos, ¿no? Generar polarización en torno a cualquier cosa que pase es parte de esta dinámica electoral en la que ya estamos inmersos, a pesar de que todavía no empiezan las campañas. Ya mero empiezan el 1 de marzo. Pero a ver, regresando a estos 2 puntos que dices, ¿no? Las descalificaciones a la movilización y a quienes participaron o a quienes las organizaron. Te pregunto porque hubo señalamientos en los que decían, oigan, ¿cómo están acusando que hay aquí un gobierno que reprime o una dictadura cuando libremente pueden ir al Zócalo capitalino y expresarse, incluso mentarle la madre al presidente o gritar este grito que pues es el de narcopresidente, que ya vimos que hay toda una operación en internet con granjas de bots? Pues si hubiera represión, pues no se les hubiera permitido. Eso por un lado. Y por el otro, el de defender a la democracia, que siempre hay que defenderla, no importa el contexto, pero que sale Lorenzo Córdoba y arriba el templete dice que la democracia está en riesgo, y cuando se baja el templete hace una declaración y dice que no está en riesgo. ¿Te acuerdas que, no sé si por ahí tengamos el audio? Lo van a buscar. ¿Cómo ves? No Mira, yo la verdad es que sí creo que la democracia está en riesgo. Entonces, ver, cuéntanos, ¿por qué crees que está en riesgo la democracia? Bueno, porque hemos visto en estos años cómo desde el poder, desde la investidura de Ejecutivo Federal, de Presidente de la República, desde el gobierno mismo, pues está buscando debilitar a los contrapesos, se ataca a los contrapesos institucionales y democráticos que tenemos en el sistema que nos dimos los mexicanos en nuestra Constitución, desde el Poder Judicial hasta los organismos autónomos. Se busca limitar y censurar a quienes opinan desde los medios de comunicación de una manera contraria al gobierno, y pues la verdad me parece que esta erosión democrática... ¿Tú ves censura, Claudia? 100%. Porque te voy a contar que yo viví exiliado un rato por censura, y lo que veo ahora, y no estoy de acuerdo, son señalamientos desde la tribuna presidencial a periodistas. Claro. Pero de eso a censurar, porque para mí censura es cuando te impiden el decir. Si censuras a un periodista, le estás impidiendo por el modo que sea que lleve a cabo su ejercicio profesional. Y si te que no sientes publique. Amenazado desde el poder por lo que opinas, por lo que dices, si te sugieren que... es censura, sin duda alguna. Yo creo que hay muchos colegas tuyos en los medios de comunicación que han sentido censura en estos Pero por años. El crimen organizado principalmente, ¿no? Yo creo que también desde el poder. ¿A quién has visto que haya dejado su ejercicio por censura? Y creo que también es distinto el quizá lo que tú refieres de décadas anteriores, donde sin duda a lo mejor se ejercía esta persuasión desde el poder, ¿no? De una manera distinta a la que se ejerce ahora. En el mejor de los casos, porque a Buendía lo mataron, ¿te acuerdas? Y ha habido también muchos casos ahora de periodistas lamentablemente asesinados. Así es un problema terrible que no se atiende como tendría que atenderse. Totalmente. Y el mecanismo de protección a periodistas deja mucho que desear. Pero tú has visto que algún medio periodista... funcionaba, aunque burocratizado, pero sí funcionaba. Pero tú has visto que desde el ejercicio del poder en el gobierno se haya atentado en este sexenio contra un periodista. Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que cuando desde la mañanera señalas a quienes están en uno u otro medio de comunicación y dices que son vendidos, y un poco llamas a que los increpen, incluso desde donde no permites que haya la pluralidad de voces de los propios medios de comunicación participando en la mañanera. Yo he participado en gobiernos, sé cómo se hace, y ya llegamos a un punto, en este y en otros gobiernos, no digo que sea el único, pero hoy de manera consistente, pero sí han cada mañana, ¿no? Al presidente en la mañana ha ido Ramos, ha ido Denise, sí, claro, como excepción. Ha ido en general, Penilei Ramírez, que estuvo... Sí, y brillantes y muy valientes periodistas. El Reforma creo que pero tiene me parece ahí permanentemente que son muy pocos frente a lo que es una coreografía de las preguntas a las que se les da espacio. La verdad es que nos falta que le pregunten al presidente cuál es su color preferido en las mañanas. No, es que también sí hay unos casos que dices, ¿por qué le dan la voz a este cuate en vez de preguntar? Ahí sí estoy de acuerdo de una contigo, coreografía pero que ya censura, se entiende. Hay una agresión, sí, sin duda alguna. ¿Sí? Algunos periodistas, de nadie es secreto, y se les dicen unas cosas espantosas, y a mí me parece... Bueno, ¿crees que eso debilita o no
Yo creo que nuestro polariza, andamiaje, no, polariza a la polariza población. sin duda, pero ¿crees que debilita o no nuestro andamiaje democrático? Yo no he visto que haya debilitado ¿No? las notas, informaciones, publicaciones y transmisiones que se hace por parte de periodistas que sí han sido señalados en la conferencia. Bueno, que ¿no? Y seguimos eso sería censura. teniendo periodistas súper valientes, Claro. plataformas abiertas, democráticas y valientes, como es Grupo Fórmula, donde todas las voces se oyen, quienes están más cerca en su corazón del régimen, quienes no. Yo creo que aquí se le da apertura y Sí, aquí espacio a abrimos todo la mundo, ¿no? La conversación verdad a es que todos. eso me parece fantástico. Pero sí creo y que ha habido pues muchos, ya no claroscuros, muchos obscuros en cómo se ha tratado públicamente y desde el espacio público a los medios y al periodismo libre en este gobierno. Es Oye, mi punto de vista y cuando el y sí creo que periodista- está en riesgo la democracia. Cuando el periodista publica un artículo en el que acusa, que es nuestro trabajo, pero carece del rigor periodístico mínimo, claro. te lo digo, que necesitas tener las pruebas Para poder decir. para poder decir. Sin duda. Y cuando se ha señalado este tipo de trabajos, no nos vamos a detener en cuáles, pero han sido Claro. algunos, pues también sale el presidente a decir, oigan, esto es mentira. Súper esto válido no que es lo haga verdad. el presidente. Ok, sí. Y lo mismo le pediríamos al presidente, que no señale, califique o descalifique a periodistas, opinadores, a personajes de la sociedad civil, políticos, etcétera, sin pruebas, ¿no? Entonces, creo que cuando estás en el poder, tienes que tener muchísimo más responsabilidad y muchísimo más cuidado del respeto de las reglas democráticas y de las reglas jurídicas, finalmente. Me parece, y a lo mejor es parte de lo que habremos de ver en el futuro de cómo vamos diseñando este nuevo país, se ha confundido mucho el rol de jefe de Estado, jefe de gobierno, líder de partido y líder moral, ¿no? Y toda esta confusión de roles que cotidianamente vemos en el presidente de la República, pues genera estos espacios donde otros pueden sentir que pueden pues buscar amedrentar, callar, amenazar, descalificar sin pruebas y utilizando la plataforma que sin duda es privilegiada, ¿no? De tener un espacio público, particularmente desde el gobierno, ¿no? Pues ahí tendría que caber el no somos iguales, porque sí lo acabas de señalar muy bien, el presidente de la República es el titular del Ejecutivo Claro. Federal, es el líder, no dirigente, pero sí es el líder Claro. de un movimiento, que es el movimiento de la Cuarta Transformación, y es también el líder de un partido político, aunque no Claro, lo tenga pero no escrito puede en actuar los todo el estatutos. tiempo confundiendo esos roles. Pero imagínate. No, es que ese es nuestro sistema, ese es nuestro diseño. Pongamos un ejemplo, Estados Unidos, es perfectamente normal que un ejecutivo en funciones, sea el presidente, sea un gobernador, etcétera, hagan campaña, literal, ya deja tú por sí mismos, ¿no? Sí. Por su partido, en fin, es parte del rol que tienen. Pero también tienen otro rol que los sitúa por encima de eso, ¿no? Y creo que aquí, en México, decidimos hace muchos años que eso no fuera así, que el presidente, en este caso, tiene que abstraerse de ese rol de partidista, vamos a decir, y de actuar por encima de eso, de ser un foco de unidad nacional y de no partidizar o de no llamar al proselitismo. Esas son nuestras leyes. Sí. Creo que aquí no se han respetado. ¿Desde hace cuánto? Pues yo creo que muy acuciosamente en este sexenio. ¿Y en los anteriores no? Yo creo que con esta... La forma era distinta. Pues con Y esta había, desfachatez, no. es que había en el discurso, pues acuérdate, los presidentes llevaban a cabo en la mañana algún recorrido, daban alguna declaración, se subían al templete y no tocaban en esos discursos este tipo de tema, pero no tenían una plataforma como la que tiene López Obrador, que es la conferencia Y qué mañanera. bueno que la tenga. Ajá. Mientras respete las reglas, en este caso electorales. Pero bueno, ahí estaba en el discurso, pero ya bajito de la mesa sí había movimiento, ¿no? Sí siempre había. lo ha habido, yo creo, ¿no? Pero hacerlo públicamente, violentando la ley, me parece que no lo habíamos visto de esta manera y que por eso también se pone en riesgo la democracia a la hora que desde una investidura pública dices yo no voy a respetar las reglas. Oye, me parece que son tontas, me parece que son anticuadas, lo que tú quieras. Son las leyes. Pero claro,
en este sexenio no me vengas con que la ley es la ley. Oye, ¿y qué leyes has visto que en materia democrática haya violado el presidente? Pues las electorales por principio. ¿Cómo? Como lo que estamos señalando. O sea, a la hora de polarizar y llamarle a No, algunos periodistas. a la hora, no, a la hora de descalificar a los adversarios, de llamar al voto para sus candidatos, su candidata en este caso, o sus candidatos, los de su partido, a la hora de, realmente incitar y descalificar a los adversarios políticos. Me parece que eso no habla de un talante democrático, no respeta las leyes democráticas y no respeta el rol que constitucionalmente y legalmente le hemos dado a los ejecutivos, en este caso al presidente de la República, que tienen que estar por arriba de la contienda electoral. Otra vez, oye, que esto está mal, está bien, nos gustaría que fuera distinto, perfecto. Pero hoy es como es y el presidente no puede incidir en la contienda política, no puede incidir en las elecciones como lo ha estado haciendo. Y yo creo que si te despojas un poco de ese chairo que llevas dentro, verías y aceptarías que llevamos muchos años de esta intromisión desde la presidencia de la República en los procesos electorales, que altera uno de los principios básicos de nuestras reglas electorales, que es la equidad en la contienda. Y eso, pues sí cuenta, y sí incide en lo que pasa, y sí erosiona no solo el juego democrático, sino la confianza. ¿Crees que estén en riesgo las próximas elecciones por estos señalamientos que estás haciendo sobre, pues como el presidente me dices, pues está violando algunas de las reglas electorales de nuestro país? Bueno, yo sí creo que está sesgando y alterando la cancha del juego, que sí está poniendo en riesgo las instituciones y el sistema, el funcionamiento democrático del país. Yo sí creo que nuestra democracia está en riesgo. Y por el otro lado, esta guerra sucia que hay a través de internet en la que llaman al presidente narcopresidente y a Claudia narcocandidata y todo, ¿es una respuesta a ello? Pues mira, creo que estas manifestaciones de guerra sucia que hemos visto en internet, particularmente, ¿no?, en las redes en estos años, pues son respuestas unos de los otros, ¿no? Creo que también las hemos visto desde el partido del gobierno, desde el gobierno, en distintos temas y momentos, no solo propiamente en los temas electorales, sino en la descalificación permanente, el ataque permanente a quienes atacan al régimen u opinan distinto del régimen, que me parece que ¿no? es natural en un régimen democrático que haya quienes piensan de una manera y piensan de otra. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Pensar distinto, claro, ya difamar. Creo por que eso todos mal, ¿no? Pues mira, todos mal, pero cuando estás en una posición de poder público, tienes muchísimo más responsabilidad y sí tienes que enseñar con el ejemplo. Así como en el COVID, si el presidente dice yo no uso el cubrebocas, pues sí es un ejemplo que la gente sigue, simplemente por el lugar de autoridad en donde estás. Cuando estás en el poder... Nos cae el corte, Claudia. Volvemos. Juan Becerra Acosta. Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros y gracias, Claudia Ruiz Massieu. Nos agarró el corte, ahora sí que la campanada, estábamos ahí como que discutiendo, estabas tocando la prudencia de mi chairo interior, palabras tuyas. Aquí no se niega nada. No, cada quien sus afectos y sus afinidades. Y bueno, seguimos con los temas porque hay otro tema que vamos a tratar y que lo vamos a hacer, que es el de Rusia, ¿no? El de la muerte de Navalny, el principal opositor a Vladimir Putin. Y ya en el corte hablamos que parecía como, lamentablemente, como una película de estas de la Guerra Fría, en donde se muere el opositor al líder de Rusia en una cárcel en Siberia, ¿no? Pues ya es un lugar común. Pues imagínate, tienes a un presidente de Rusia que ha venido sistemáticamente buscando acabar con la oposición, acotando a los críticos, sean periodistas, sean empresarios, sean líderes de sociedad civil o líderes políticos.